Las luces del estudio de la NBC en el Rockefeller Center brillaban con una intensidad calculada, iluminando el plató del programa Tonight, protagonizado por Jimmy Fallon, mientras el público vibraba de expectación. The Roots acababan de terminar una versión jazzística del tema de Space Jam, y el murmullo en la sala crecía mientras el presentador se dirigía a su escritorio, ajustándose su impecable traje azul marino. Era una típica noche de jueves en Nueva York, con el frío justo para justificar los abrigos de invierno colgados en los respaldos de las sillas del público. Pero no tan frío como enero en Chicago, pensó Michael Jordan. Mientras esperaba entre bastidores, se masajeó suavemente la rodilla derecha, un hábito adquirido tras años de desgaste en las canchas de la NBA. Incluso a sus 62 años, la postura de Jordan irradiaba la misma confianza inquebrantable que lo había definido durante décadas. Su próximo invitado es simplemente una leyenda viviente, anunció Jimmy Fallon con su característico entusiasmo juvenil, alzando la voz por encima de los aplausos crecientes. 6 veces campeón de la NBA, 6 veces MVP de las finales, dueño de los Charlotte Hornets, multimillonario y el hombre que me hizo creer que podía volar de niño hasta que me di cuenta de que las zapatillas caras no reemplazan el talento. Denle la bienvenida a Michael Jordan. El rugido de la multitud fue ensordecedor cuando Jordan emergió, cruzando el escenario con ese andar distintivo y seguro que millones habían imitado. Vestía un traje sastre gris marengo que realzaba sus anchos hombros, con una camisa blanca impecable y una sutil corbata roja, los colores de los Chicago Bulls, un discreto homenaje a la franquicia que lo había convertido en un ícono. Su característica sonrisa iluminó su rostro al saludar a Fallon con un cálido abrazo y saludar al público de pie que aplaudía frenéticamente. Kestlove, baterista de The Roots y un conocido fan de los Bulls, tocó un riff de batería que hizo que Jordan señalara a la banda con aprobación. «Bienvenidos, bienvenidos», exclamó Fallon, indicándole a Jordan que tomara asiento en la silla de invitados. «Cada vez que vienes, siento que deberíamos cobrar más. Es un honor tenerte aquí». «Me alegra estar de vuelta, Jimmy», respondió Jordan con esa voz profunda y melodiosa, cruzando las piernas cómodamente. «La última vez que estuve aquí, me retaste a un partido de minigolf y aún me debes $20. La conversación fluyó con naturalidad mientras Fallon pasaba a los temas habituales, la última línea de Air Jordan, el rendimiento actual de los Hornets, nuevos negocios y vida familiar. Jordan respondió con esa familiar mezcla de franqueza y encantó que lo hacía tan magnético fuera de la cancha como dentro, entre el público, una mezcla de generaciones bañadas de admiración, adultos que habían idolatrado sus hazañas en los 90, junto a adolescentes que lo conocían más como un meme o un logotipo que como el atleta trascendental que revolucionó el deporte mundial. La suave iluminación del estudio resaltaba las líneas de expresión del rostro de Jordan, marcas de una vida intensa bajo los focos más brillantes del deporte. Sin embargo, su mirada aún conservaba esa intensidad penetrante que había aterrorizado a sus oponentes durante 2 décadas en la cancha. ¿Qué se siente cuando los chicos se acercan a ti hoy en día y te preguntan si eres el chico de las zapatillas en lugar de saber de tus 6 finales? Preguntó Fallon, inclinándose hacia adelante con genuina diversión. Es curioso porque ahora son los padres los que se ponen nerviosos al verme, respondió Jordan con una carcajada que resonó por todo el estudio. Los niños no entienden por qué papá está a punto de desmayarse mientras solo quieren saber si conozco a LeBron. El público estalló en carcajadas, e incluso Fallon necesitó un momento para recuperarse. El presentador tomó entonces un balón de baloncesto colocado en un pequeño soporte junto a su escritorio, un balón Wilson reglamentario de la NBA con el logo de los Bulls discretamente visible. Formaba parte de la rutina del programa. Las celebridades firmaron artículos para donaciones benéficas. Fallon explicó que el balón se subastaría para la fundación de Jordan, y que lo recaudado se destinaría a programas deportivos juveniles y comunidades marginadas de Chicago y Charlotte. Fue un momento ligero, un segmento predecible, de esos que normalmente transcurren sin incidentes en un programa nocturno con una agenda tan apretada. Hagámoslo, Michael. Este balón va a ayudar a muchos niños, dijo Fallon, tomando un bolígrafo dorado especial diseñado para autógrafos en la piel de las pelotas de baloncesto. Quizás algunos futuros Jordans estén esperando su oportunidad gracias a esto. Siempre encantado de ayudar a la próxima generación, respondió Jordan, extendiendo la mano para tomar el bolígrafo. Aunque le digo a mi esposa que he firmado tantas pelotas, mi autógrafo probablemente valga menos que un cupón de Applebee's hoy en día. Fue en ese momento, cuando la cámara enfocó la mesa auxiliar donde estaba la pelota, que Jordan vio el objeto.
Casi oculta tras la base de la pelota había una pequeña cruz de madera, aparentemente insignificante para cualquier observador casual. Era un objeto sencillo, de unos 15 centímetros de alto, hecho de madera oscura pulida, sin adornos ni grabados visibles, de esos que se pueden encontrar en cualquier tienda de artículos religiosos de Manhattan. Para los espectadores en casa y la mayoría del público del estudio, era solo un objeto de utilería, posiblemente sobrante de un segmento anterior o colocado accidentalmente por un miembro del equipo. Pero para Michael Jordan, ese pequeño símbolo desencadenó una reacción visceral e inmediata. Capturado en alta definición, el cambio fue inmediato y drástico. La sonrisa relajada de Jordan se desvaneció, reemplazada por una expresión que mezclaba sorpresa, reconocimiento y algo cercano al miedo, una expresión rara vez vista en un hombre conocido por su inquebrantable serenidad. Incluso bajo la presión más intensa, su cuerpo se relajó en la silla, visiblemente tenso. La mano que buscaba el bolígrafo se quedó congelada en el aire, suspendida en el tiempo. Sus ojos, habitualmente agudos y seguros, se abrieron ligeramente, fijos en ese pequeño objeto de madera, como si viera un fantasma materializarse ante él. Fue un momento tan crudo, tan inesperado, que ni siquiera los mejores editores de video de la NBC podrían haberlo guionizado. Michael Jordan, quizás el atleta más sereno y mentalmente resiliente de la historia moderna, visiblemente conmocionado por una simple cruz de madera. Lo siento, murmuró Jordan, aclarándose la garganta e intentando recuperar la compostura. Sus dedos temblaban ligeramente, un fenómeno nunca antes asociado con el hombre cuyas manos habían sido lo suficientemente firmes como para encestar el tiro ganador del campeonato en las 6 finales, con todo el Madison Square Garden apoyándolo. ¿Estás bien, Michael?, preguntó Fallon, con una expresión que pasó rápidamente de entretenido a genuinamente preocupado. El presentador se inclinó hacia adelante, olvidándose por un momento de las cámaras y el público. Un profesional experimentado, sabía reconocer cuando algo no previsto ocurría en su programa, pero la reacción de Jordan parecía ir más allá de cualquier improvisación. Por un instante que pareció eterno en el ritmo acelerado de la televisión en vivo, el estudio se sumió en un silencio incómodo. Los productores tras bambalinas comenzaron a comunicarse frenéticamente por sus auriculares, sin saber si debían cortar a comerciales. El público, percibiendo el palpable cambio en la atmósfera, contuvo la respiración. La banda Roots, siempre en sintonía con la dinámica del espectáculo, silenció sutilmente la música de fondo. El director de cámara, al percatarse de que algo significativo estaba sucediendo, enfocó el rostro de Jordan, capturando cada matiz de su expresión transformada. Repitió Michael Fallon, bajando la voz a un tono más suave y personal, abandonando momentáneamente su persona de anfitrión. ¿Necesitamos un descanso? Jordan pareció no oír la pregunta de Fallon durante unos segundos, con la mirada fija en la cruz. Entonces, con un gesto deliberado que parecía llevar el peso de una decisión monumental, extendió la mano y tomó el pequeño objeto de madera. Sus largos dedos, los mismos que habían manejado una pelota de baloncesto con una delicadeza sobrenatural, ahora sostenían la cruz con una reverencia inusual para un hombre que rara vez mostraba vulnerabilidad en público. Giró el objeto entre sus manos, examinándolo como si se confirmara algo. La cámara capturó el momento. Su pulgar acarició suavemente la base de la cruz, donde parecía existir una pequeña marca o inscripción, invisible para todos excepto para él. «Perdóname, Jimmy», dijo Jordan finalmente, su voz recuperando parte de su fuerza habitual, aunque ahora con un nuevo tono, algo más oscuro, más reflexivo. «No esperaba ver esto aquí hoy». «¿Qué es?», preguntó Fallon, genuinamente curioso, intentando volver a un tema de conversación más seguro, respetando el claro impacto emocional que el objeto tenía en su invitado. ¿Tiene algún significado especial? Jordan miró directamente a Fallon, luego a la cámara principal y finalmente al público silencioso. Era la misma mirada que lanzaba momentos antes de tomar una decisión decisiva en una partida importante. Calculando, midiendo, decidiendo. Millones de espectadores en casa, que habían sintonizado esperando historias alegres y risas, quedaron cautivados por este momento inesperado de cruda autenticidad en medio de un programa de entretenimiento nocturno. El estudio de Nueva York, normalmente vibrante de risas y energía, se sumió en un silencio respetuoso, algo poco común en la televisión en vivo. Cross Jordan comenzó con una voz firme, pero cargada de una emoción contenida que hizo que todos en el estudio se inclinaran inconscientemente hacia adelante. Hizo una pausa,
sopesando claramente sus siguientes palabras con el mismo cuidado con el que abordaba cada aspecto meticulosamente controlado de su vida pública. Fallon, veterano de innumerables entrevistas, sabía lo suficiente como para guardar silencio, dándoles a sus invitados el espacio que necesitaban para procesar lo que estuviera sucediendo. Esto, continuó Cross Jordan tras un momento, es idéntico al que me dio aquella noche en Roma. Las palabras flotaron en el aire del estudio como una revelación explosiva en un drama cuidadosamente guionado. No hubo necesidad de aclarar a quién se refería Jordan, pues el contexto y la naturaleza del objeto lo dejaban implícito. Aquella noche en Roma, palabras cargadas de historia no contada, insinuando un encuentro que claramente nunca se había compartido con el público. En 7 sencillas palabras, Michael Jordan había presentado un misterio que cautivó al instante la imaginación de todos los presentes, el hombre que el mundo creía conocer también tras décadas bajo el escrutinio público, y acababa de sugerir que un capítulo entero de su vida había permanecido completamente oculto hasta ahora. Fallon, experimentando escasos segundos de genuina admiración, miró a sus productores tras bambalinas, quienes le indicaban frenéticamente que siguiera esa inesperada línea de conversación. El presentador se ajustó la corbata, un hábito nervioso que solo aparecía en los raros momentos en que los acontecimientos trascendían el guión cuidadosamente planeado del programa. La banda guardó un respetuoso silencio, e incluso el público, habitualmente efusivo, pareció contener la respiración. Michael, dijo finalmente Fallon, inclinándose hacia adelante con un interés genuino que trascendía su faceta de artista. ¿Te refieres a quien creo que te refieres? Y si es así, creo que a todos nos encantaría saber de esa noche en Roma que nunca has mencionado. Jordan asintió lentamente, sosteniendo aún la cruz con una reverencia casi tangible. Por un breve instante, el hombre que había controlado su imagen pública con la misma precisión con la que controlaba el balón en la cancha pareció librar una batalla interna sobre cuánto revelar. Entonces, como siempre lo hacía en los momentos cruciales de su carrera, Michael Jordan tomó una decisión. Miró directamente a la cámara principal, como si estableciera una conexión directa con los millones de espectadores que ahora observaban con renovada atención, y asintió con decisión. Sí, Jimmy, respondió, con una voz que pocos habían escuchado antes, la voz de un hombre a punto de compartir algo valioso que había permanecido oculto durante años. Me refiero al Papa Francisco, y creo que quizás sea hora de contarle al mundo sobre nuestra reunión y lo que me pidió que hiciera. Un silencio absoluto cubrió el estudio del programa Tonight como una densa niebla, ese tipo de silencio que rara vez aparece en programas de entretenimiento o donde las risas y los aplausos son prácticamente moneda corriente. Incluso durante las grabaciones más emotivas, los productores suelen guiar al público sobre cómo reaccionar, pero esta vez no fue necesario. 230 personas respiraron al unísono, como si se hubiera llegado a un acuerdo tácito para no perturbar el momento. Jimmy Fallon, habitualmente enérgico y siempre dispuesto a soltar una broma para aliviar la tensión, permaneció inmóvil en su silla, con los dedos entrelazados sobre el escritorio, y su expresión reflejaba una mezcla de reverencia y curiosidad periodística que rara vez tenía la oportunidad de expresar. La mera mención del Papa Francisco había convertido instantáneamente un programa de entrevistas relajado en algo más parecido a un testimonio histórico. El director de cámara, percibiendo la importancia del momento, mantuvo un plano general que capturó tanto a Jordan como a Fallon, con cortes ocasionales a los rostros atentos del público. Incluso los técnicos y productores tras bambalinas, normalmente ocupados con sus monitores y auriculares, se detuvieron a observar, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Fue hace exactamente 3 años, comenzó Jordan, con una voz ahora más suave y contemplativa, que contrastaba con el tono seguro que había mantenido a lo largo de su vida pública. Estaba en Milán para la inauguración de una nueva tienda de Air Jordan. Yvette, mi esposa, se había quedado en Charlotte para encargarse de unos asuntos de la fundación. Recuerdo estar en el vestíbulo del Four Seasons, listo para cenar con algunos ejecutivos de Nike, cuando un hombre se acercó discretamente a Michael Jordan. Se encontró con un fan. Eso debe pasar cada 5 minutos de tu vida, bromeó Fallon, intentando aliviar un poco la tensión, aunque con un tono respetuoso que reconocía la seriedad de la historia que estaba a punto de escuchar. Este no era el típico fan, respondió Jimmy Jordan, con una leve sonrisa que se dibujó brevemente en sus labios antes de desvanecerse. Vestía de civil, un sencillo traje negro, nada llamativo. Podría haber pasado fácilmente por un ejecutivo bancario o un abogado, pero había algo en su postura, en su forma de acercarse.
Tras décadas de ser abordado por desconocidos, uno desarrolla un sexto sentido. Este hombre no buscaba un autógrafo. El silencio perduró mientras Jordan se removía en su asiento, colocando una pequeña cruz sobre la mesa junto al balón de baloncesto aún sin firmar. De repente, la cruz parecía desproporcionadamente importante. Ya no era un objeto decorativo trivial, sino el detonante de una historia que nadie en el estudio había anticipado. La cámara hizo un primer plano del objeto, cuya madera oscura resaltaba sobre la mesa clara. Jordan respiró hondo, como si estuviera recopilando sus recuerdos, organizándolos mentalmente antes de compartirlos con millones. Su mirada, siempre intensa, parecía fija en algo distante, no en el estudio, sino en las calles de Milán. Hace 3 años, el hombre se presentó como Monseñor Vincenzo Rossi, asistente personal de su santidad. Hablaba inglés con un suave acento italiano, pero se expresaba con total claridad. Admito que mi primera reacción fue de escepticismo. Cuando eres una figura pública, recibes todo tipo de propuestas extrañas. Pero luego me entregó un sobre con el sello papal oficial y una tarjetita con un número de teléfono. Su santidad desea invitarlo a una audiencia privada en Roma mañana por la noche, dijo. Este asunto requiere la máxima discreción. Por favor, venga solo y llame a este número al llegar a Roma para obtener más instrucciones. Y entonces, tan discretamente como había aparecido, desapareció. «Guau», murmuró Fallon, completamente absorto en la historia, olvidando por un momento su papel de moderador de la conversación. «¿Y tú? ¿Lo cancelaste todo y te fuiste?» Considerando todo lo que ya había logrado en la vida y la gente que había conocido, uno pensaría que una invitación así no me conmovería, reflexionó Jordan, moviendo suavemente sus manos grandes y expresivas al hablar. Presidentes, reyes, algunas de las celebridades y figuras históricas más importantes de nuestro tiempo. ¿Pero una invitación personal del Papa? Eso era diferente. Llamé a mi asistente y reorganicé toda la agenda del día siguiente. Le dije que era un asunto familiar urgente. Era la primera vez en años que mentía a mi equipo. La mención de una mentira, una rara admisión de imperfección por parte de un hombre cuyas acciones públicas siempre habían sido meticulosamente medidas, provocó un murmullo apenas perceptible entre el público. Al percibir la reacción, Jordan levantó ligeramente la mano en un gesto que parecía pedir comprensión y paciencia. El estudio quedó en un silencio absoluto. De nuevo, Fallon se inclinó hacia adelante, completamente inmóvil, sin apartar la mirada del rostro de Jordan. La historia se desarrollaba en tiempo real, sin guión, sin ensayos. La forma más pura de televisión en vivo, algo poco común incluso entre los programas más prestigiosos. A la mañana siguiente, tomé un jet privado a Roma, afortunadamente evitando la atención de los medios. Me alojé en una discreta suite del Hotel Hasle, cerca de la Plaza de España. La decoración era elegante, con frescos en el techo y una vista de los tejados romanos que parecía sacada de una película de Fellini. Pero apenas registré esos detalles. Mi mente estaba absorta intentando imaginar por qué el Papa Francisco quería verme con tanta urgencia y secretismo. A las 7 de la tarde, como me habían indicado, llamé al número que me había dado Monseñor. Respondió una voz diferente, más joven, también con acento italiano. Un coche le estará esperando en la entrada lateral del hotel en 15 minutos, dijo la voz. Por favor, venga solo y no informe a recepción de su salida. Esto parece sacado de una película de espías, comentó Fallon, con un tono que oscilaba entre la fascinación y la incredulidad respetuosa. ¿No te preocupaba, no sé, que fuera una trampa elaborada? Consideré esa posibilidad, respondió Jimmy Jordan asintiendo levemente. Me he pasado la vida evaluando riesgos en la cancha, en los negocios. Pero algo en la situación parecía genuino. Él sobretenía el sello oficial del Vaticano, algo difícil de falsificar. Y, sinceramente, ¿quién se atrevería a tomar medidas tan elaboradas? ¿Qué ganaría? Aún así, envié un mensaje en clave a mi jefe de seguridad. Si no tenía noticias mías para la medianoche, debía contactar a ciertas personas. Precaución básica. Las palabras de Jordan, mesuradas y precisas como sus famosos tiros en suspensión de media distancia, mantuvieron tanto al público como a los espectadores en casa completamente cautivados por la narrativa que la historia había transformado en algo digno de las mejores producciones de Hollywood. Excepto que esto no era ficción. Era un relato de primera mano de uno de los atletas más famosos y reservados del mundo sobre una reunión secreta con una de las figuras religiosas más influyentes de la historia moderna. El director del programa, reconociendo la importancia histórica del momento,
había abandonado las habituales ediciones rápidas, permitiendo que la cámara se centrara en Jordan durante largos periodos, capturando cada matiz de su expresión mientras relataba esta extraordinaria historia. Justo a las 7:15 de la tarde, salí sigilosamente por la entrada lateral del hotel. Un Fiat negro, nada ostentoso, estaba aparcado junto a la acera. El conductor, cuyo nombre nunca supe, abrió la puerta trasera sin decir palabra. En el asiento trasero estaba sentado el mismo monseñor que me había abordado en Milán. «Señor Jordan», dijo. «Gracias por su discreción. Su santidad está deseando conocerlo». De camino, nos explicó que entraríamos al Vaticano por un acceso poco utilizado, reservado para visitas que requieren la máxima privacidad. Después, recorrimos las calles de Roma en silencio, pasando junto a turistas que fotografiaban el Coliseo iluminado, parejas paseando de la mano por plazas históricas, familias disfrutando de un helado en mesas al aire libre. Ninguno de ellos imaginaba que Michael Jordan se dirigía a una reunión secreta con el Papa. El coche nos llevó por calles cada vez más estrechas hasta llegar a una discreta puerta en la parte trasera del Vaticano. No era la entrada principal conocida por los turistas, ni siquiera una de las secundarias utilizadas por los dignatarios, era casi invisible, integrada en la muralla centenaria. Un guardia suizo, vestido de civil en lugar del famoso uniforme colorido, comprobó rápidamente nuestra identidad y nos dejó entrar. Recuerdo haber pensado en lo surrealista que era. Yo, un niño que creció en un barrio de viviendas sociales en Carolina del Norte, ahora entrando en el corazón de la Iglesia Católica para una reunión privada con un líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. Fue como entrar en otro mundo, continuó Jordan, cerrando los ojos brevemente como para visualizar mejor la escena que describía. Pasillos de mármol, frescos renacentistas, estatuas que habían presenciado siglos de historia. Todo iluminado únicamente por luces tenues, que proyectaban sombras que parecían danzar sobre los antiguos muros. El monseñor me condujo por una serie de pasajes, algunos tan estrechos que apenas podíamos caminar uno al lado del otro. Estas son rutas poco conocidas, susurró, usadas durante siglos cuando el Papa debe reunirse con alguien fuera del ojo público. Pensé en cuántos secretos guardaban esos muros, en cuántos encuentros históricos habían tenido lugar lejos de la mirada del mundo. ¿Te imaginas lo que pasaba por mi mente en ese momento? ¿Jimmy? Yo, que siempre había controlado cada aspecto de mi vida pública, ahora estaba completamente fuera de mi elemento, siguiendo a un desconocido por oscuros pasillos en el corazón del Vaticano. Sin cámaras, sin guardaespaldas, sin agentes ni asistentes. Solo yo, adentrándome en lo desconocido. No me lo puedo imaginar, respondió Fallon, con la voz casi en un susurro, abandonando su habitual y alegre persona. La mayoría de nosotros jamás experimentaremos algo ni remotamente parecido. Tras varios minutos de caminata por ese laberinto, llegamos a una sencilla puerta de madera. Sin adornos, nada que sugiriera la importancia de lo que se encontraba más allá. El monseñor se detuvo, se volvió hacia mí y dijo, «Su santidad lo espera solo en el jardín». Pidió específicamente que no hubiera guardias de seguridad. «Por favor, entre cuando esté listo». Y entonces, con un leve asentimiento, se alejó, dejándome sola ante esa puerta sin señalizar. Jordan hizo una pausa, como si reviviera el momento. El público y Fallon guardaron un silencio reverente. Ningún técnico se atrevió a ajustar nada. Ningún productor tras bambalinas se atrevió a sugerir una pausa publicitaria. El momento trascendió las consideraciones habituales de la programación televisiva. Jordan volvió a levantar la pequeña cruz de madera, sosteniéndola como si su peso superara sus dimensiones físicas. Dudé un momento antes de abrir la puerta, continuó, con voz más suave. En mi carrera, he afrontado los momentos más críticos con absoluta confianza. Tiros ganadores con segundos en el reloj, negociaciones millonarias, entrevistas con la prensa internacional. Pero en ese momento, sentí algo que rara vez me genera una incertidumbre genuina. ¿Qué podría querer de mí un hombre como el Papa Francisco? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Tanta discreción? Respiré hondo, giré el pomo de la puerta y entré. El estudio permaneció en silencio mientras Jordan describía la escena que encontró al otro lado de aquella misteriosa puerta. Sus palabras pintaron una imagen vívida que todos los presentes pudieron visualizar. Un pequeño jardín interior oculto entre los muros del Vaticano, iluminado tan solo por unas pocas linternas estratégicamente colocadas. El aire nocturno romano olía a jazmín y hierbas antiguas.
Bancos de piedra desgastados por el tiempo rodeaban una pequeña fuente cuyo suave goteo creaba una atmósfera casi meditativa. Y allí, sentado solo en uno de los bancos, vestido con una sencilla sotana blanca, sin ninguno de los adornos formales de su cargo, estaba el Papa Francisco. Estaba completamente solo. Jordan enfatizó su tono, revelando que ese detalle aún no impresionaba años después. Sin seguridad, sin asistentes, sin fotógrafos ni asesores. Solo un anciano en un jardín, esperando. Cuando entré, levantó la vista del librito que estaba leyendo y sonrió. No era la sonrisa diplomática que se ve en las fotos oficiales, sino algo más genuino, más personal. Michael, dijo en inglés con un marcado acento argentino. Gracias por venir. Por favor, siéntate conmigo. No, señor. Jordan, no champion, solo Michael, como si fuéramos viejos amigos reunidos para una conversación informal. Y fue en ese momento, continuó Jimmy Jordan, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla, atrayendo aún más la atención de todos en el estudio, que me di cuenta de algo fundamental sobre esa reunión, algo que el Papa Francisco dejó claro con sus primeras palabras y su comportamiento. No había invitado a Michael Jordan, el ícono del baloncesto, el empresario multimillonario, la leyenda mundial. Quería conocer a Michael Jordan, el hombre. Las últimas palabras quedaron en el aire del estudio como una profunda revelación. Jimmy Fallon, habitualmente locuaz y siempre dispuesto a hacer una broma o un comentario, permaneció en silencio, reconociendo instintivamente que cualquier intervención en ese momento sería inapropiada. El público, igualmente silencioso, parecía contener la respiración. Las cámaras captaron el rostro de Jordan, no la máscara de confianza inquebrantable que el mundo conocía, sino una expresión más vulnerable y auténtica, revelando facetas de un hombre que pocos habían visto realmente más allá de la imagen pública cuidadosamente cultivada durante décadas. En ese momento, en el estudio del programa Tonight, Michael Jordan no solo revelaba una reunión secreta con el Papa. Quizás por primera vez, permitía al mundo vislumbrar al hombre más allá de la leyenda. Jimmy Fallon se acomodó en su silla, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las luces del estudio parecieron atenuarse solas, creando una atmósfera casi confesional. Por un momento, el presentador pareció dudar entre guardar un respetuoso silencio o avanzar la narración. Optó por esto último, inclinándose ligeramente hacia adelante con una genuina curiosidad que trascendía su rol profesional. Michael, la verdad es que me he quedado sin palabras, confesó Fallon, con una voz notablemente más suave de lo habitual. Acabas de contarnos que te reuniste en secreto con el Papa Francisco en un jardín privado del Vaticano. Si no fuera por ti, juraría que estábamos filmando una escena de un thriller de Dan Brown. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué quería discutir el Papa Francisco contigo que requería tanto secretismo? Es una buena pregunta, respondió Jordan, revolviéndose en su silla mientras sus dedos seguían acariciando suavemente la pequeña cruz de madera. Pasé los primeros minutos en ese jardín preguntándome lo mismo. El silencio inicial fue cómodo, si es que eso tiene sentido. No era ese silencio incómodo en el que no sabes qué decir. Fue como si me diera espacio para absorber el momento. El público permaneció en completo silencio, como si cualquier movimiento o sonido pudiera romper el hechizo de la narrativa. Los productores del programa, a través del auricular de Fallon, habían decidido que no habría cortes comerciales, algo poco común en la televisión abierta. El momento trascendió las consideraciones habituales del mercado. Era historia en tiempo real. Jordan respiró hondo y cerró los ojos brevemente, como para visualizar con más claridad aquella noche en Roma antes de continuar. Finalmente, habló. Miguel, dijo el Papa, con voz suave pero clara en el silencio del jardín. Quizás se pregunten por qué solicité esta reunión con tanto secretismo. Respondí que sí, que tenía curiosidad. Sonrió con esa dulzura que se ve en las fotos, pero en persona hay una calidez que las cámaras nunca captan del todo. Ante todo, continuó, quería conocer al hombre cuyo viaje he seguido con tanto interés durante años. Confieso que me sorprendí. La idea de que el Papa viera partidos de la NBA o siguiera mi carrera me parecía surrealista. Debió notar mi sorpresa, continuó Jordan, con una leve sonrisa en los labios, porque rió suavemente y dijo, sí, incluso el Papa tiene interés más allá de las escrituras en Argentina. El fútbol es mi pasión, como sabes, pero tu historia, Michael, trasciende el deporte. No es el baloncesto lo que me fascina, sino la resiliencia humana que has demostrado una y otra vez. Sus palabras me sorprendieron.
Estaba acostumbrado a que la gente mencionara los títulos, los puntos, los momentos icónicos, pero a él no le interesaba nada de eso. ¿A qué se refería con resiliencia?, preguntó Fallon, retomando el término clave que resonaba con la narrativa pública de Jordan, pero sintiendo claramente que se revelaba algo más profundo. Eso es exactamente lo que le pregunté, respondió Jordan, con la mirada ahora completamente fija en el recuerdo. Y su respuesta, bueno, fue como si hubiera observado mi vida desde una perspectiva completamente distinta a la que usa el mundo. Empezó a hablar de momentos específicos de mi carrera que, sorprendentemente, conocía al detalle. No solo los grandes partidos o logros, sino también los momentos de lucha, los fracasos, las derrotas. Jordan hizo una pausa, como si sopesara cuántos detalles íntimos de esa conversación debía compartir. El estudio permaneció en completo silencio, todos los presentes conscientes de que presenciaban algo extraordinario. Michael Jordan, conocido por su intensidad competitiva y su serenidad inquebrantable, dejó entrever, vulnerable, al hombre tras la leyenda. Cuando reanudó la conversación, su voz tenía una cualidad reflexiva que pocos habían escuchado antes. Vi cuando te expulsaron del equipo de baloncesto de la preparatoria, dijo el Papa Francisco. Leí sobre cómo lloraste solo después y cómo convertiste ese rechazo en motivación para ser mejor. Vi cuando la prensa cuestionó tu capacidad para ganar un campeonato, alegando que solo eras un anotador egoísta. Seguí tu determinación cuando regresaste tras tu primer retiro y tuviste que demostrar tu valía una vez más. Él conocía detalles que incluso muchos aficionados al baloncesto desconocían. Pero entonces mencionó algo que me impactó profundamente. Michael, continuó, con la voz ahora más suave, el momento que más me conmovió en tu camino fue cómo manejaste la pérdida de tu padre, que me paralizó. Como sabes, mi padre, James Jordan, fue asesinado en 1993, un acontecimiento que cambió mi vida por completo y me llevó a mi primer retiro del baloncesto. Es algo que aún llevo conmigo a diario, incluso después de todos estos años. La mención de James Jordan provocó una oleada de empatía casi palpable en el estudio. Fallon, habitualmente hablador, guardó un respetuoso silencio, comprendiendo instintivamente que este era un territorio sagrado en la vida de su invitado. Las cámaras captaron un raro momento de emoción contenida en el rostro de Jordan. No eran lágrimas, sino una vulnerabilidad que el público rara vez asociaba con el implacable competidor que había dominado las canchas durante 2 décadas. Entonces el Papa Francisco dijo algo que nunca olvidaré, continuó Jordan, con la voz ahora más firme, mientras se sobreponía a la emoción momentánea. Cuando te arrebataron a tu padre con tanta crueldad, cargaste con ese dolor públicamente con extraordinaria dignidad. Y luego, al regresar a la cancha, transformaste esa pérdida en un propósito renovado. Ganaste el campeonato el Día del Padre de 1996 y mostraste al mundo un rostro de dolor que muchos hombres, especialmente hombres de tu posición y cultura, se sienten obligados a ocultar. Ese momento de sincera vulnerabilidad humana significó más para innumerables personas que todos tus puntos y campeonatos juntos. «Guau», murmuró Fallon, la palabra se le escapó involuntariamente mientras él, junto con el público, visualizaba la famosa imagen de Jordan arrodillado en el suelo del vestuario tras aquella icónica victoria, sosteniendo el balón y llorando a mares, liberando años de dolor reprimido por la pérdida de su padre, quien nunca presenció sus mayores triunfos en la NBA. Exactamente, Jimmy. Wow, lo resume todo. Bueno, Jordan asintió brevemente. Porque en ese momento me di cuenta de que no solo estaba hablando con el líder de la Iglesia Católica. Estaba sentado con un hombre que comprendía profundamente la condición humana, el dolor, el crecimiento, la lucha interna que todos enfrentamos, independientemente de nuestra fama o riqueza. Fue entonces cuando nuestra conversación dio un giro inesperado. Jordan continuó acomodándose ligeramente en su asiento, como si se preparara para revelar la verdadera esencia del encuentro. El Papa Francisco me puso la mano en el hombro. Un gesto sencillo, pero profundamente humano. Y, dijo, Michael, posees algo mucho más valioso que cualquier talento atlético que Dios te haya dado. Tienes la capacidad de inspirar esperanza. Cuando la gente ve tu trayectoria, no solo ve victorias. Ve a alguien que enfrentó adversidades reales y salió fortalecido. Ve a alguien que cayó y se levantó repetidamente. Eso es lo que más necesita el mundo hoy. No solo íconos del éxito, sino ejemplos de perseverancia humana. Sus palabras me resonaron profundamente. Pocas cosas en mi vida después del baloncesto lo habían sido. Pasé décadas siendo un símbolo de excelencia, de dominio,
de perfección atlética. Los anuncios, las películas, los patrocinios, todo giraba en torno a esta imagen de infalibilidad. Sé como Mike. Pero el Papa Francisco decía algo profundamente diferente, que mi mayor valor no residía en la perfección, sino en los momentos de imperfección, vulnerabilidad y recuperación. Eso fue lo que realmente inspiró a la gente. Jordan hizo una pausa, su mirada se desvió momentáneamente hacia el público, como si realmente viera sus rostros por primera vez desde que comenzó su historia. La conexión humana en ese estudio era palpable. Todos los presentes se sintieron unidos por este inusual momento de autenticidad de una de las figuras más icónicas, pero también más reservadas, de la cultura contemporánea. Fallon, reconociendo la importancia del momento, guardó un respetuoso silencio, permitiendo que Jordan continuara a su propio ritmo. Después de ese momento, nuestra conversación cambió. El Papa se levantó y caminó lentamente alrededor de la pequeña fuente en el centro del jardín, invitándome a seguirlo. Hay algo que me preocupa profundamente, Michael, dijo, con una voz ahora con un tono diferente. Algo que mantiene a este anciano despierto muchas noches. Fue entonces cuando me di cuenta de que nos acercábamos al verdadero propósito de esta extraordinaria reunión. El Papa Francisco comenzó a hablar sobre los niños en zonas de conflicto en todo el mundo, no de forma abstracta ni estadística, sino con un conocimiento directo y personal que claramente lo conmovió. Describió las visitas que había hecho a campos de refugiados, hospitales improvisados en zonas de guerra y escuelas destruidas por las bombas. Habló de mirar a los ojos a niños que lo habían perdido todo. Padres, hogares, seguridad, infancia. Y cómo esas miradas lo atormentaban en esos niños. Michael, dijo con una intensidad que contrastaba con su habitual amabilidad, veo el futuro de la humanidad en una frágil balanza. Niños que crecen en medio de la violencia, sin educación, sin esperanza. ¿Qué futuro nos espera? Y, sin embargo, también he visto cómo una simple chispa de esperanza puede transformar esos mismos ojos, como la más mínima intervención positiva puede cambiar por completo la trayectoria de estas jóvenes vidas. Los ojos de Jordan brillaron con renovada intensidad al relatar esta parte de la conversación. El público y Fallon estaban completamente absortos. El estudio, suspendido en un momento de conexión colectiva que rara vez ocurre en la televisión moderna, a menudo fragmentado y distraído, Jordan hablaba ahora con una convicción que reflejaba su intensidad en la cancha, pero dirigida a algo mucho más allá del deporte. Lo que realmente me impactó fue cuando compartió una frustración personal. Como papa, me dijo, tengo la plataforma para hablar sobre estos temas, para crear conciencia global, pero hay grandes limitaciones a lo que puedo hacer directamente. Hay regiones del mundo donde los representantes de la Iglesia no son bienvenidos por razones políticas o religiosas. Hay lugares donde, paradójicamente, mi posición cierra puertas en lugar de abrirlas. Se detuvo frente a un pequeño rosal en el jardín y tocó suavemente una de las flores. Incluso con toda la influencia de este cargo, hay niños a los que no puedo llegar, vidas jóvenes que quedaron fuera de mi alcance. Fue un momento revelador para mí, continuó Jimmy Jordan, dirigiéndose directamente a Fallon. Pero hablando realmente a los millones de espectadores, me di cuenta de que estaba presenciando algo excepcional, no solo al Papa como líder espiritual, sino como un hombre que lidia con las limitaciones de su rol, con la frustración de saber qué hacer, pero encontrando obstáculos institucionales y geopolíticos. Era algo con lo que podía identificarme, pero a una escala diferente. Cuando alcanzas cierto nivel de fama o posición, la gente asume que puedes hacerlo todo, mover montañas. Pero la realidad es mucho más compleja. Parecía genuinamente angustiado, reflexionó Jordan, con la voz más suave. Aquí estaba uno de los hombres más poderosos y respetados del planeta, y sin embargo, se sentía impotente para ayudar a algunas de las personas más vulnerables del mundo. Hay zonas, me explicó, donde cualquier asociación con la Iglesia Católica o el Vaticano cierra puertas de inmediato. Lugares donde décadas o siglos de conflicto religioso han imposibilitado que los representantes de cualquier fe organizada operen con eficacia. Y, sin embargo, a menudo son estos lugares donde los niños sufren más, donde la necesidad es más desesperada. Y entonces, Jimmy me miró directamente con esos ojos que parecían ver a través de todas las capas de pretensión e imagen pública, directo al corazón de una persona. Por eso pedí reunirme contigo, Michael, dijo, porque puedes llegar a lugares a los que yo no puedo llegar. Tu influencia trasciende fronteras políticas, religiosas y culturales en todo el mundo, sin importar credo ni ideología. El nombre y la imagen de Michael Jordan abren puertas que permanecen cerradas incluso para la fe.
Jordan hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el estudio. La revelación parecía suspendida en el aire, alterando sutilmente la atmósfera. Jimmy Fallon, cuyo rostro habitualmente expresivo había permanecido concentrado y atento durante toda la historia, finalmente habló, con una seriedad rara vez vista en su programa. Quería que hicieras algo que él no podía hacer, dijo Fallon, no como una pregunta, sino como una comprensión que comenzaba a tomar forma. Él vio en ti no solo una celebridad, sino un embajador potencial capaz de trascender las barreras que él enfrentaba. Exactamente, confirmó Jordan con un gesto solemne. Y fue en ese momento que comprendí plenamente el propósito de esa extraordinaria reunión. No fue solo una conversación entre dos figuras públicas. Fue el comienzo de una misión que cambiaría mi vida de maneras que jamás imaginé. El silencio en el estudio persistió, denso y significativo, mientras Jordan asimilaba sus últimas palabras. Las cámaras habían adoptado un ritmo de corte más lento, como si el propio programa hubiera adaptado su ritmo a la gravedad de la historia. Jimmy Fallon, consciente de que presenciaba un momento histórico de la televisión, mantuvo una postura atenta pero contenida, permitiendo que sus invitados llevaran la narrativa a su propio ritmo. Tras expresar su frustración por las limitaciones de su posición, Jordan continuó, cerrando los ojos brevemente como para visualizar mejor la escena. El Papa Francisco se acercó a una pequeña mesa de piedra en un rincón del jardín. Era una mesa sencilla, desgastada por el tiempo, con algunas hojas secas sobre su superficie, como si rara vez la tocaran. Sobre ella solo había dos pequeñas cruces de madera muy similares a esta. Jordan levantó la cruz que había tomado de la mesa del estudio y un sobre de aspecto formal sellado con el emblema papal. Tomó primero la cruz, sosteniéndola contra la suave luz de los faroles del jardín, examinándola con expresión contemplativa. Esta cruz, explicó el Papa, estaba tallada en la madera de un olivo de Belén. No tiene valor monetario, pero posee un profundo significado simbólico. El olivo representa la paz, la perseverancia y la esperanza. Sigue dando fruto incluso en tierras áridas, incluso tras siglos de existencia. Luego colocó la cruz en mis manos, cerrando mis dedos alrededor de ella con un gesto suave pero firme. Como este árbol, Michael, tienes la capacidad de traer esperanza a tierras aparentemente infértiles. Créelo o no, Jimmy, dijo Jordan, dirigiéndose a Fallon con una leve sonrisa, mis manos temblaban. En ese momento, yo, que había encestado tiros ganadores con millones de espectadores y miles de millones de dólares en juego, me sentía nervioso sosteniendo una sencilla cruz de madera que me había regalado el Papa. Había algo en su mirada, una expectativa de confianza silenciosa que pesaba más que cualquier presión que hubiera sentido en la cancha. Puedo creerlo, respondió Fallon en voz baja, con la mirada fija en Jordan, abandonando momentáneamente toda pretensión de presentador de un programa de entrevistas. Hay ciertos momentos que trascienden todo lo vivido, por muy extraordinarias que hayan sido nuestras vidas. Jordan asintió antes de continuar. El Papa tomó entonces el sobresellado de la mesa y lo sostuvo un instante, como si reflexionara sobre su peso, no físico, sino simbólico. Dentro de este sobre, dijo, hay una carta que te escribí personalmente, Michael. Contiene detalles de lo que te voy a pedir ahora e instrucciones específicas que me gustaría que siguieras. Pero hay una condición especial. Le pido que no abra este sobre hasta que sepa de mi fallecimiento. Confieso que me impactó esa petición. Era como si él fuera consciente de su propia mortalidad, de una manera que la mayoría de nosotros evitamos contemplar. Su santidad, respondí, genuinamente preocupado. Espero que ese día esté muy lejos. Se rió suavemente, con esa risa que transmite sabiduría y aceptación, no humor. Todos tenemos nuestro momento, Michael, dijo. No le temo a la mía. Pero hay un trabajo que debo continuar incluso después de que deje este mundo. La cámara capturó la expresión solemne en el rostro de Jordan al revivir ese momento. Su rostro reflejaba una mezcla de reverencia y responsabilidad. El público permaneció en absoluto silencio, cada uno de los presentes completamente absorto en la historia. Incluso los técnicos y productores, normalmente ocupados con sus auriculares y monitores, seguían atentos a cada palabra. Jordan respiró hondo antes de continuar, acercándose claramente al meollo de la revelación. Fue entonces cuando finalmente verbalizó la petición que cambiaría el curso de mis próximos años. Miguel, dijo el Papa Francisco, con su voz ahora con el peso de la autoridad formal, dejando atrás la conversación informal de antes,
Te pido que uses tu influencia global para crear una red de apoyo a los niños en zonas de guerra y de conflicto extremo en todo el mundo. No un proyecto benéfico convencional ni una fundación con tu nombre, sino algo mucho más discreto y específico. Caminó lentamente alrededor de la fuente de nuevo, como si el suave movimiento le ayudara a ordenar sus pensamientos. Los niños en zonas de guerra no solo necesitan comida y refugio de emergencia, que muchas ONG ya proporcionan admirablemente. Necesitan una infraestructura sostenible que les dé esperanza. Escuelas que permanecen abiertas incluso bajo bombardeos. Centros médicos que no cierran cuando cambia la atención de los medios. Mentores que se quedan cuando las cámaras de noticias se van. Su pasión era palpable. Jimmy. Esto no era solo un proyecto para él. Era una misión que claramente lo absorbía. Me sentí profundamente conmovido, pero también confundido, admitió Jordan, mientras sus dedos aún jugueteaban con la cruz. Hay innumerables organizaciones dedicadas a estas causas, muchas con recursos mucho mayores que los que yo personalmente podría reunir. Le expresé esta duda al Papa, su santidad. Hay organizaciones globales dedicadas a esta labor. ¿Qué puede hacer un exjugador de baloncesto que ellos no puedan? ¿Su respuesta? Jordan hizo una pausa, como si aún procesara el impacto de esas palabras años después. Su respuesta fue directa y transformadora. Estas organizaciones, por nobles que sean, enfrentan los mismos obstáculos que la Iglesia. Llevan banderas nacionales, religiosas e ideológicas que les impiden entrar en ciertas zonas de conflicto. Pero tú, Michael, solo llevas tu propia historia. Tu fama abre puertas cerradas incluso para la fe. En regiones donde los representantes religiosos son vistos con recelo, donde las organizaciones occidentales son rechazadas por razones políticas, el nombre de Michael Jordan aún evoca admiración y respeto universales. La magnitud de lo que proponía comenzó a calar hondo. No era solo una contribución económica ni un respaldo simbólico lo que pedía. Era un compromiso personal, una misión que requería mi participación directa. No les pido simplemente que donen dinero ni que presten su nombre a una causa, continuó el Papa, casi como si leyera mi pensamiento. Les pido que construyan algo único. Una red global de personas influyentes que, discretamente, puedan crear oportunidades para los niños donde otros no pueden. Personas que, como ustedes, trasciendan las fronteras políticas y culturales. El público del programa estaba inclinado hacia adelante en sus asientos, completamente absorto. Fallon había abandonado por completo a su presentador habitual, persona. Su rostro reflejaba la intensidad de la historia. Jordan continuó, con una voz ahora de gran convicción. Luego vino la condición más extraordinaria de la solicitud, dijo Jordan, mirando directamente a la cámara principal, como si hablara directamente a los millones de espectadores. El Papa Francisco enfatizó que esta misión debe permanecer completamente secreta hasta el momento que yo designe después de mi muerte. Sin cámaras, sin publicidad, sin comunicados de prensa, sin mencionar el nombre de la Iglesia. Los verdaderos actos de servicio son aquellos que se realizan sin reconocimiento público. Explicó que cualquier asociación pública conmigo o con la Iglesia podría comprometer el acceso precisamente a las regiones donde la necesidad es más apremiante. Recuerdo haberle preguntado por qué el secretismo debía terminar con su muerte. Su respuesta fue profundamente conmovedora. Porque en ese momento, la historia ya no se tratará de un papa que le pide algo a una celebridad. Se tratará de un compromiso humano que trasciende instituciones y fronteras. Y el mundo necesitará escuchar esta historia entonces, como testimonio de que el verdadero cambio a menudo comienza en la sombra, lejos de los focos. Para alguien como yo, dijo Jimmy Jordan, dirigiéndose a Fallon con expresión contemplativa, que vivió gran parte de su vida adulta bajo constante escrutinio, la idea de realizar un trabajo significativo completamente alejado del ojo público fue casi liberadora. A lo largo de mi carrera, cada movimiento, cada decisión, cada palabra fue analizada y juzgada. El Papa me pedía básicamente que usara esa misma fama, pero de una manera completamente distinta. Discretamente, en silencio, dejando que los resultados, no el reconocimiento, fueran la verdadera recompensa. Fallon asintió, asimilando lentamente las implicaciones. Es casi todo lo contrario a la cultura actual de las redes sociales, donde a menudo parece que un acto caritativo solo cuenta si se documenta y se comparte en línea, comentó, con un tono de voz notablemente más reflexivo que el habitual. Exactamente, coincidió Jordan, y esa era precisamente la intención del Papa.
Habló específicamente sobre cómo nuestra cultura moderna de la fama y la autopromoción constante a menudo compromete la labor de la auténtica ayuda humanitaria. Las comunidades más vulnerables del mundo no necesitan salvadores que lleguen con cámaras y logotipos corporativos, dijo. Necesitan verdaderos aliados dispuestos a trabajar en la sombra, construyendo cimientos en lugar de monumentos. La conversación se prolongó durante casi 2 horas. Esa noche, en el jardín, Jordan continuó, con una expresión que indicaba que omitió muchos detalles personales del intercambio. El Papa Francisco habló con un conocimiento sorprendentemente detallado sobre zonas de conflicto específicas, Sudán del Sur, Yemen, partes de Siria y regiones del Sahel y África. Lugares donde los niños enfrentan algunas de las circunstancias más desesperadas imaginables. Describió escuelas que funcionaban en sótanos durante los bombardeos, médicos que realizaban cirugías a la luz de las velas, maestros que arriesgaban sus vidas a diario solo para darles a los niños unas horas de normalidad. Estas personas, dijo, son los verdaderos héroes de nuestro tiempo. No necesitan que nos encarguemos de su trabajo. Necesitan que eliminemos los obstáculos que enfrentan, recursos bloqueados por sanciones internacionales, suministros médicos a los que se les impide entrar en ciertas regiones, fondos congelados por disputas bancarias transnacionales. Estas son precisamente las barreras que alguien con tu influencia global podría ayudar a superar. Si bien las organizaciones oficiales a menudo permanecen impotentes, la intensidad en el rostro de Jordan aumentó a medida que continuaba, como si reviviera no solo la conversación con el Papa, sino también las experiencias que claramente había tenido como resultado de ese encuentro. Su mirada, siempre intensa, parecía mirar a través de la cámara hacia algo lejano. Los niños y los lugares que aparentemente había visitado en los años posteriores. Antes de irme, esa noche, el Papa hizo un último comentario que me quedó grabado. Señaló la cruz de madera que ahora llevaba en el bolsillo. Este símbolo, dijo, no solo representa la fe religiosa, sino algo más universal, la capacidad humana de soportar el sufrimiento y aferrarse a la esperanza. Cargar con esta cruz no significa que lleves mi institución ni mi teología específica. Significa que reconoces que nuestro mayor propósito en la vida es aliviar el sufrimiento ajeno sin buscar reconocimiento. Al despedirnos en el jardín, el Papa Francisco me tomó las manos un momento. Miguel, dijo, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que recuerdo vívidamente hasta el día de hoy. Tu fama abre puertas que están cerradas incluso para la fe. Usa este don extraordinario no solo para productos o entretenimiento, sino para crear espacios de esperanza donde parecen imposibles. Esas palabras cambiaron algo fundamental en mí, Jimmy. Redefinieron el propósito de la fama de una manera que nunca antes había considerado. Salí del Vaticano esa noche por la misma entrada discreta, cargando la cruz de madera y el sobresellado. El monseñor que me acompañó al coche no dijo ni una palabra, solo un gesto respetuoso, como si reconociera la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mientras el coche recorría las calles de Roma hacia mi hotel, observé a los turistas despreocupados, a los lugareños cenando en restaurantes al aire libre, la vida continuando, ajenos al extraordinario encuentro que acababa de tener lugar. Toqué la cruz en mi bolsillo, sintiendo su peso no físico sino simbólico, y supe que mi vida había cambiado para siempre. Fayón, tras haber permanecido en silencio y atento durante esta larga parte de la historia, finalmente habló, con una voz suave pero clara en el silencio del estudio. ¿Y aceptaste la misión? Preguntó, no como una pregunta, sino como una afirmación obvia, dado que Jordan estaba revelando la historia. Jordan miró la cruz en su mano, luego el estudio silencioso y finalmente directamente a la cámara principal. Al hablar, su voz transmitía la misma determinación que los aficionados al baloncesto habían presenciado en los momentos más decisivos de su carrera deportiva. Sí, Jimmy, respondió simplemente. Acepté. Y los últimos 3 años de mi vida los he dedicado a cumplir la promesa que hice aquella noche en el Jardín del Vaticano. Una promesa que hasta este momento he mantenido en completo secreto. Tal como se pidió, las luces, que solían vibrar con la energía efervescente típica de los programas nocturnos de entrevistas, parecen haberse suavizado solas, creando una atmósfera casi reverencial. Jimmy Fallon, visiblemente conmovido, se tomó unos segundos para recomponerse antes de formular la pregunta que sin duda se hacían millones de espectadores. Michael, comenzó, con la voz más grave de lo habitual, acabas de revelar algo extraordinario, una petición secreta del Papa Francisco que has mantenido en absoluta confidencialidad durante 3 años. Si entendí bien, compartes esto ahora porque falleció la semana pasada,
completó Jordan en voz baja, con la emoción contenida en su voz, tal como lo había deseado esa noche en el Vaticano. Este era el momento designado para que el mundo lo supiera. No durante su vida, cuando la historia podría ser sobre él o sobre mí, sino ahora, cuando puede tratarse del trabajo realizado, y más importante aún, de los niños que han recibido ayuda. Me lo imaginé. Fallon asintió respetuosamente. Y durante estos 3 años, has estado realmente involucrado en secreto en esta misión. Sin cobertura mediática ni anuncios públicos. Absolutamente ninguna, confirmó Jordan, con la mirada fija. Y eso no fue fácil. En el mundo hiperconectado de hoy, mi equipo de seguridad y algunos asesores cercanos tuvieron que inventar elaboradas historias de tapadera para mis ausencias, supuestas vacaciones en propiedades privadas, reuniones de negocios ficticias e incluso rumores estratégicamente sembrados sobre problemas de salud que prefería mantener en privado. Todo para poder desaparecer durante semanas sin levantar sospechas significativas. Jordan le hizo un gesto a uno de los productores tras bambalinas, quien se acercó rápidamente con una tableta. La manipuló unos segundos antes de entregársela a Fallon, cuyos ojos se abrieron de par en par al ver el contenido en la pantalla. La cámara capturó el momento exacto en que el presentador se tapó la boca con la mano en un gesto involuntario de asombro. Los espectadores en casa no podían ver lo que se estaba transmitiendo, lo que aumentó la anticipación que impregnaba cada aspecto de este momento televisivo sin precedentes. «Dios mío, Michael», murmuró Fallon, levantando la vista de la pantalla con genuina admiración. ¿Puedo? ¿Puedo mostrar esto al público? ¿Tenemos permiso para difundir estas imágenes? Sí, ahora sí, respondió Jordan asintiendo levemente. Parte de la razón por la que elegí su programa para esta revelación fue el acuerdo que hicimos de antemano con su equipo de producción. Esta es la primera vez que estas imágenes serán vistas por alguien fuera del pequeño círculo directamente involucrado en el proyecto. Como pueden ver, hemos documentado todo meticulosamente. No por publicidad, sino por responsabilidad. Con un gesto de Fallon, el director técnico del programa inició una secuencia de imágenes que ahora llenaron las pantallas de los millones de espectadores. La primera imagen mostraba a Michael Jordan, vestido de forma sencilla y discreta con pantalones caqui, camisa azul y una gorra de béisbol que le tapaba los ojos, desembarcando de una avioneta no identificada en una pista de tierra. La mayoría de los espectadores no reconocían el lugar de inmediato, pero la discreta leyenda en la esquina inferior derecha indicaba que era Sudán del Sur, junio de 2022. El contraste entre el ícono mundial del baloncesto y el austero entorno era impactante. No había comitiva, ni logotipos ni cámaras, solo Jordan y 2 hombres no identificados con mochilas sencillas. Este fue mi primer viaje operativo, explicó Jordan mientras la imagen llenaba las pantallas. 3 meses después de mi encuentro con el Papa Francisco. Esa región se enfrentaba no solo a un conflicto armado, sino también a una devastadora hambruna. Las organizaciones humanitarias tradicionales tenían dificultades para acceder a ciertas zonas debido a los bloqueos impuestos por las facciones locales. Lo que el público desconoce es la enorme popularidad que han adquirido los deportes, especialmente el baloncesto, en zonas de África como esta. Mi presencia abrió puertas que habían estado cerradas a las agencias de ayuda durante meses. No anunciamos mi llegada. No hubo comunicados de prensa ni comitiva diplomática. Éramos solo yo y 2 expertos en logística humanitaria que habíamos trabajado con Médicos Sin Fronteras antes de llegar como ciudadanos particulares, en teoría como parte de una iniciativa de educación deportiva. El plan era simple en teoría, pero increíblemente complejo en su ejecución: usar mi identidad como atleta para ganar acceso y confianza, y luego dirigir recursos a las necesidades más urgentes que identificamos. Las imágenes seguían apareciendo en las pantallas. Jordan, sentado en el suelo de una escuela improvisada dentro de una tienda de campaña, rodeado de niños con los ojos muy abiertos, visiblemente desnutridos pero sonrientes. Jordan conversaba intensamente con líderes locales en un sencillo edificio de ladrillo. Jordan ayudaba a descargar suministros médicos de un camión bajo un sol abrasador. Cada imagen contaba su propia historia de interacción directa, sin las típicas apariciones de famosos en zonas de crisis. Sin logotipos corporativos, sin séquitos de prensa, sin la estética refinada de las campañas benéficas convencionales. Cuando se eliminan los aspectos performativos de la ayuda humanitaria, continuó Jordan mientras las imágenes continuaban, cuando no te preocupa cómo se verán las fotos en los comunicados de prensa ni la cobertura mediática que puedas conseguir, ocurre algo extraordinario. Las barreras desaparecen.
La gente empieza a verte no como una celebridad o un símbolo, sino como un ser humano genuinamente presente y comprometido. Es difícil describir lo que significaron esas primeras semanas para mí. Jimmy, quien había pasado décadas siendo tratado como algo más que un ser humano, un ídolo, un producto, una marca, de repente era solo un hombre que trabajaba codo con personas extraordinarias en circunstancias imposibles. Médicos locales que realizaban cirugías con recursos mínimos, maestros que mantenían las escuelas funcionando en zonas de combate, madres que creaban espacios de normalidad para sus hijos en medio del caos absoluto. Me preguntaron, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde están las cámaras? ¿A qué organización representas? Y cuando respondí, estoy aquí, tal como soy. Sin cámaras, sin organización. Algo cambió en sus ojos. Las imágenes en pantalla cambiaron a un edificio en construcción, con muros de hormigón recién erigidos que contrastaban con el árido paisaje circundante. Se veía a trabajadores locales y algunos expatriados instalando equipo médico básico, mientras los niños observaban con curiosidad a través de ventanas aún sin cristales. El pie de foto identificaba a la clínica pediátrica, región de Darfur, septiembre de 2022. Este fue nuestro primer proyecto de infraestructura, explicó Jordan, con evidente orgullo en su voz, habitualmente reservada. Una clínica especializada en atención pediátrica en una región que había perdido todas sus instalaciones médicas durante años de conflicto. La construimos de forma modular, diseñada para facilitar su reparación en caso de daños, con sistemas de energía solar independientes y su propio pozo artesiano. Y lo más importante, capacitamos a equipos médicos locales, garantizando al mismo tiempo que la clínica no dependiera de personal expatriado para su funcionamiento. Lo que no mostramos en estas imágenes fue el intenso trabajo diplomático que se desarrollaba entre bastidores. Aprovechamos mi acceso a los líderes de las facciones en conflicto para negociar una zona neutral alrededor de la clínica, un acuerdo según el cual, independientemente de las batallas que se libraran a su alrededor, ese espacio permanecería inviolable, un santuario para niños de todas las etnias y afiliaciones. Era el tipo de acuerdo que las organizaciones formales rara vez logran conseguir, precisamente porque no ostentan la bandera institucional. ¿Cómo lograron financiar todo esto sin levantar sospechas?, preguntó Fayón, expresando la pregunta que seguramente muchos espectadores se hacían. Proyectos como este requieren muchos recursos. Ese fue uno de los aspectos más desafiantes de la misión, admitió Jordan, con una leve sonrisa. Y donde se reveló la verdadera genialidad del plan del Papa Francisco, comprendió algo fundamental del mundo contemporáneo, que si bien las instituciones se ven fácilmente obstaculizadas por la política y los prejuicios, los individuos con influencia global pueden operar a través de canales completamente diferentes. La secuencia de imágenes en pantalla cambió drásticamente, mostrando a Jordan en entornos sorprendentemente diversos, en una cancha de baloncesto improvisada, jugando con niños con uniformes escolares desgastados, en una mesa con lo que parecían ser empresarios locales, en un entorno urbano moderno, en una elegante sala de conferencias con varios rostros que muchos espectadores reconocerían al instante. Aunque ninguno fue identificado por su nombre, el patrón era claro. Jordania parecía estar construyendo una red que trascendía los canales convencionales de ayuda humanitaria. Rápidamente me di cuenta de que, para generar un impacto sostenible, necesitaría algo más que mis propios recursos e influencia. Necesitaría construir una coalición discreta de personas cuya influencia colectiva pudiera superar prácticamente cualquier barrera política o institucional. Así que comencé a reclutar con mucho cuidado y discreción, aprovechando las conexiones personales que había desarrollado durante décadas. El proceso de reclutamiento fue meticuloso. Jordan continuó, con un tono que reflejaba la seriedad de la operación. Expliqué que cada persona fue abordada individualmente, siempre en conversaciones cara a cara, nunca por teléfono ni correo electrónico. La solicitud del Papa Francisco demostró evidencia del trabajo inicial y dejó clara la absoluta confidencialidad. Sin reconocimiento público, sin mención en informes fiscales ni biografías autorizadas. Fue tanto una prueba de carácter como una solicitud de ayuda. Sorprendentemente, o quizás no tanto, la respuesta fue extraordinaria. Atletas de élite como yo, que comprendíamos el peso de las expectativas del público. Ejecutivos tecnológicos con los recursos para impulsar soluciones innovadoras. Artistas cuya influencia cultural trascendió las fronteras políticas, incluso figuras políticas que operaban estrictamente a título personal. Creamos una red paralela de influencia y recursos que no aparecía en ningún organigrama oficial,
carecía de sede o sitio web y no emitía comunicados de prensa. Las imágenes seguían fluyendo. Un hospital moderno se alzaba en lo que parecía una zona urbana devastada por la guerra. Una escuela con paneles solares en el techo, rodeada por un muro alto. Un centro comunitario donde los adolescentes aprendieron habilidades técnicas en informática. Un campo deportivo en medio de un paisaje devastado, parcialmente reconstruido. El contraste entre la nueva infraestructura y el entorno devastado por la guerra era visualmente impactante. En los últimos 3 años, explicó Jordan, con una voz que ahora transmite una profunda carga emocional, esta red ha construido o reconstruido 17 escuelas, 9 clínicas médicas especializadas en atención pediátrica, 5 centros de formación profesional para adolescentes e innumerables espacios recreativos. Más importante que la infraestructura física, hemos establecido sistemas de apoyo sostenibles, becas internacionales para formación médica avanzada y programas de mentoría que conectan a jóvenes prometedores con oportunidades globales. Acuerdos de alto el fuego localizados en torno a instituciones educativas. El elemento más innovador, posible gracias a la naturaleza no institucional de nuestro trabajo, fue la creación de lo que llamamos puertas digitales. Conexiones a Internet satelital independientes de la infraestructura local, que permiten a escuelas y clínicas en zonas de conflicto conectarse directamente a recursos educativos y a la experiencia médica global, eludiendo restricciones físicas y políticas. Niños que nunca habían salido de aldeas devastadas por la guerra podían de repente asistir a clases en línea impartidas por profesores de universidades de élite o recibir diagnósticos médicos de especialistas a miles de kilómetros de distancia. Fallón, visiblemente conmovido, intentó articular una respuesta, pero pareció quedarse sin palabras por un momento, una rareza para el locuaz presentador. Las imágenes seguían fluyendo en las pantallas, cada una contando su propia historia de transformación en circunstancias imposibles. Finalmente, logró preguntar, ¿cómo lograste mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo? Debió haber momentos en los que fue tentador compartir el impacto que estabas teniendo. Hubo momentos de tentación, sin duda, admitió Jordan, con una sonrisa melancólica en el rostro, especialmente cuando vimos resultados tangibles. La primera generación de graduados de una escuela que habíamos reconstruido, niños recuperándose de enfermedades que habrían sido fatales sin las clínicas que establecimos. Pero mi compromiso con el Papa Francisco era sagrado para mí, y había una profunda sabiduría en su solicitud de confidencialidad. Él comprendió algo que he comprobado como absolutamente cierto. En el momento en que este trabajo se hiciera público, sería inmediatamente categorizado por regiones politizadas y potencialmente comprometidas que nos permitieron acceder porque éramos individuos sin banderas institucionales y podrían repentinamente vernos como agentes de intereses occidentales o religiosos. El anonimato era nuestra mayor protección y nuestro acceso más valioso. Las imágenes en pantalla mostraban escenas más personales y emotivas. Jordan estaba sentado en círculo con niños en lo que parecía una biblioteca improvisada, leyendo un libro. Jordan entra a una clínica con un niño pequeño, con el rostro desgarrado por la preocupación. Jordan mantiene una intensa conversación con un hombre mayor cuya vestimenta sugiere que podría ser un líder tribal o religioso local. Estas últimas imágenes son de mi última visita hace 2 meses, a una región que prefiero no revelar públicamente, ya que el trabajo allí sigue siendo extremadamente delicado, explicó Jordan. Fue durante este viaje que recibí la noticia del deterioro de la salud del Papa Francisco. Recuerdo vívidamente el momento en que ayudaba a distribuir útiles escolares en una escuela que habíamos reconstruido tras un bombardeo. Cuando mi contacto seguro me informó discretamente, sentí tal oleada de emoción que tuve que alejarme unos minutos. Esa noche, solo en mi sencillo alojamiento, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había iniciado 3 años antes en aquel jardín del Vaticano. Como una petición singular se había expandido hasta convertirse en una red global de impacto, como vidas se transformaban silenciosamente. Lejos de los focos, me quedé despierto hasta tarde, repasando mentalmente cada proyecto, cada hijo, cada pequeña victoria contra todo pronóstico. Cuando finalmente me dormí, tuve un sueño tan vívido que al despertar me pregunté si había sido solo producto de mi subconsciente. Todo el estudio pareció contener la respiración. Jordan rara vez hablaba públicamente de experiencias personales de esta naturaleza, y la vulnerabilidad en su voz era palpable. Incluso Fallón, conocido por sus entusiastas interjecciones, guardó un respetuoso silencio, permitiendo que la narración fluyera sin interrupciones. En el sueño, continuó Jordan, con la voz notablemente más baja,
Me encontraba en una cancha de baloncesto al aire libre que al principio no reconocí. El cielo era de un azul imposible, y la cancha estaba rodeada de frondosos árboles que parecían no pertenecer a ningún ecosistema específico que yo conociera. Entonces me di cuenta de que la cancha combinaba elementos de todos los lugares en los que habíamos trabajado en los últimos años. El sencillo suelo de hormigón, como el que construimos en un campo de refugiados del Sahel. Los tableros de materiales reciclados, como los que instalamos en una escuela de Siria. Las líneas fronterizas pintadas a mano eran como las de una aldea de Sudán del Sur. El patio estaba lleno de niños, decenas de ellos, de todas las edades, etnias y nacionalidades imaginables. A algunos los reconocí al instante de nuestras misiones. Otros parecían representar a todos los niños que aún necesitaban ayuda. Jugaban juntos en una armonía que trascendía las barreras lingüísticas y culturales, riendo y llamándose en una cacofonía de diferentes idiomas que, en el sueño, entendía a la perfección. De repente, me di cuenta de que no estaba solo viendo la escena. A mi lado, vestido con su sencilla sotana blanca, estaba el Papa Francisco, con el mismo aspecto que aquella noche en el jardín del Vaticano. Observaba a los niños con una serena alegría que transmitía satisfacción y una profunda paz. «Son maravillosos, ¿verdad?», dijo, sin apartar la vista de los niños. «Cada uno de ellos lleva dentro el futuro. No solo su futuro individual, sino el futuro de la humanidad. Cada mente nutrida en lugar de traumatizada, cada corazón alentado en lugar de endurecido por el dolor, cada espíritu elevado en lugar de aplastado por las circunstancias. Estos son los verdaderos tesoros que estamos construyendo». Observamos juntos un rato, y luego, sin necesidad de palabras, comprendí que se estaba despidiendo. Antes de darse la vuelta para irse, me puso la mano en el hombro, tal como lo había hecho aquella noche en el Vaticano, y dijo con una sonrisa que pareció iluminar toda la sala: «Has construido puentes donde otros han erigido muros, Michael. Este es el verdadero campeonato que has ganado». El silencio en el estudio era absoluto. Mientras Jordan terminaba de relatar su sueño, nadie se movió. Ni los técnicos de atrás, ni el público, ni siquiera Fallon, quien pareció momentáneamente incapaz de retomar su rol profesional. La vulnerabilidad y sinceridad de Jordan crearon un momento de conexión humana poco común en la televisión nacional. A la mañana siguiente, Jordan finalmente recuperó su voz. Recuperando algo de su firmeza característica, recibí la noticia del fallecimiento del Papa Francisco durante la noche. La coincidencia con mi sueño fue, bueno, cada persona puede interpretarlo a su manera. Lo que sé con certeza es que en ese momento sentí una responsabilidad aún mayor de honrar el compromiso que había asumido. Y parte de ese compromiso era revelar públicamente esta misión después de su muerte, tal como él me lo había pedido. Por eso estoy aquí hoy, Jimmy. No solo para contar una historia extraordinaria sobre una reunión secreta con el Papa, sino para inaugurar el siguiente capítulo de esta obra. Porque si bien la petición original era mantener la confidencialidad durante la vida del Papa Francisco, sus instrucciones para el periodo posterior a su muerte también buscaban convertir este discreto esfuerzo en un movimiento global más amplio, para inspirar a otros a construir puentes donde ahora solo hay muros. Fallon, finalmente recuperando la compostura, preguntó lo que millones de espectadores seguramente se preguntaban. ¿Y qué pasa ahora, Michael? ¿Esta revelación pública no pone en peligro los proyectos que has descrito? Es una preocupación válida. Jordan asintió. Y la hemos considerado cuidadosamente. Los proyectos específicos que ya hemos establecido seguirán operando bajo el mismo principio de discreción. No identificaré ubicaciones específicas ni a las personas involucradas. Lo que estamos haciendo público es el modelo, no los detalles operativos. Y este modelo de influencia transcultural, dirigido a las zonas más necesitadas, sin las restricciones de las banderas institucionales, tiene el potencial de replicarse mucho más allá de lo que cualquier red individual podría lograr. En un sentido muy real, Jimmy, esta revelación no es el final de una misión secreta, sino el comienzo de un movimiento mucho más amplio. El sobresellado que me dio el Papa Francisco, que abrí tras recibir la noticia de su fallecimiento, contenía no solo reflexiones personales, sino un plan detallado para esta siguiente fase, un plan que, evidentemente, desarrolló sabiendo que no viviría para verlo plenamente realizado, pero confiando en que el trabajo continuaría. Mientras Jordan hablaba, las imágenes en pantalla cambiaron para mostrar un logotipo sencillo y elegante, un puente estilizado que conecta dos orillas, con pequeñas figuras que representan niños caminando sobre él. Debajo, en tipografía clara, se leía, Puentes de Esperanza.
reconstruyendo futuros más allá de las fronteras. Esta es la siguiente fase, explicó Jordan, con un nuevo propósito evidente en su voz. Una fundación que operará con total transparencia, pero que mantendrá los principios fundamentales que guiaron nuestra labor secreta. Intervención directa donde más se necesita, sin las limitaciones de afiliaciones políticas o religiosas, centrada exclusivamente en las necesidades de los niños en zonas de conflicto. Lo que ves hoy, Jimmy, no es solo la revelación de un secreto guardado durante 3 años. Es el cumplimiento de una promesa hecha a un hombre extraordinario que vio posibilidades donde otros solo veían barreras insuperables y, aún más importante, es una invitación para que otros se unan a esta obra no como seguidores, sino como constructores de sus propios puentes. El estudio del programa Tonight había trascendido su función habitual de entretenimiento, transformándose en un espacio casi solemne, como una pequeña capilla secular, donde se desarrollaba una historia de profundo significado humano. Las luces, más tenues de lo habitual, crearon una atmósfera íntima rara vez vista en la televisión abierta. Jimmy Fallon, visiblemente conmovido, alternaba la mirada entre Jordan y el logo de Puentes de Esperanza que aún llenaba las pantallas del estudio. El público permaneció en un silencio reverente, comprendiendo instintivamente que estaban presenciando no solo un segmento de un programa de entrevistas, sino un momento histórico genuino, la revelación de una misión secreta que había operado en la sombra durante 3 años, impactando silenciosamente a algunos de los niños más vulnerables del mundo. Michael Fallon dijo finalmente, con un tono desprovisto de su jovialidad habitual. Mencionaste el sobresellado que el Papa Francisco te dio esa noche en el Vaticano. El que solo debías abrir después de su muerte. Dijiste que lo abriste hace poco. ¿Puedo preguntar qué contenía? Jordan miró el bolsillo interior de su traje y sacó un sobregrueso color crema, visiblemente envejecido, con el sello papal parcialmente roto. Lo sostuvo con palpable reverencia, como si fuera algo infinitamente más valioso de lo que su simple apariencia sugería. Por un momento pareció dudar, como si considerara si realmente debía compartir algo tan profundamente personal con millones de espectadores. Su mirada, siempre intensa, parecía estar evaluando una decisión momentánea. No tenía pensado hacer esto cuando vine al programa esta noche, admitió, sopesando el sobre. Pensé en compartir el concepto, la misión, los resultados, pero no necesariamente las palabras exactas que me escribió. Es algo que he mantenido en absoluta reserva desde que abrí este sobre la semana pasada tras recibir la noticia de su fallecimiento. Pero quizás este sea el momento justo. Y el lugar indicado. ¿Estás seguro? Preguntó Fallon con genuina preocupación. Algo así es profundamente personal. Nadie esperaría que lo compartieras. El Papa Francisco eligió sus palabras sabiendo que con el tiempo podrían hacerse públicas. Jordan me interrumpió suavemente. Era un hombre que sopesaba cada palabra, cada gesto, y lo más importante, me instruyó específicamente que hiciera pública esta misión después de su muerte. Creo que comprendería, quizás incluso esperaría, que sus propias palabras formaran parte de esta revelación. Con renovada determinación, Jordan abrió el sobre con cuidado, evitando dañar el sello parcialmente roto, y extrajo varias hojas de papel, escritas a mano, con una letra elegante pero ligeramente temblorosa. El momento tuvo una carga casi sacramental, acentuada por el silencio absoluto que reinaba en el estudio. Cuando empezó a leer, su voz adquirió una cualidad que pocos habían presenciado antes. Más suave, más vulnerable, como si el mero hecho de verbalizar las palabras lo conectara directamente con el hombre que las había escrito. Mi querido Michael, comenzó, si estás leyendo estas palabras, significa que he completado mi viaje terrenal y he regresado a la casa del Padre. No temas por mí. Me voy en paz, agradecido por la vida que me fue dada y por las almas extraordinarias como la suya que tuve el privilegio de conocer en el camino. Nuestra tarde de conversación en los jardines vaticanos sigue siendo para mí uno de los encuentros más significativos de mis años como Papa. No por su fama ni por sus logros deportivos, sino por la auténtica humanidad que descubrí tras la leyenda pública. Jordan hizo una breve pausa, visiblemente conmovido, antes de continuar. Cuando leas estas palabras, habrán pasado 3 años desde nuestro encuentro. 3 años durante los cuales has actuado en la sombra, construyendo puentes de esperanza donde otros solo han erigido muros de división y desconfianza. Lo sé con certeza, no porque pueda predecir el futuro, sino porque reconocí en ti durante nuestro breve encuentro algo que rara vez encuentro en personas de tu posición e influencia, una genuina disposición a servir sin ser reconocido,
a usar tu extraordinario privilegio no como un escudo que te separe del sufrimiento humano, sino como una herramienta para aliviarlo. Jordan murmuró sus palabras, interrumpiendo brevemente su lectura. Es como si supiera exactamente qué sucedería en los años siguientes. No en detalles específicos, sino en esencia, en dirección. Es casi profético. Quizás simplemente conocía bien el corazón humano, sugirió Fallon con suavidad. Y especialmente el tuyo. Jordan asintió levemente antes de volver a la carta. Ha llegado el momento que comentamos aquella noche, el momento de transformar el trabajo silencioso en un testimonio público, no para la glorificación personal, sino para inspirar a otros a reconocer su propio potencial y a trascender las barreras que dividen a nuestra familia humana global. Han descubierto, estoy seguro, que existe una libertad extraordinaria en servir sin las limitaciones de la fama ni el reconocimiento, en ser simplemente Michael el hombre, no Michael Jordan el ícono. Y, sin embargo, paradójicamente, es precisamente su identidad pública la que ahora debe utilizarse para amplificar esta labor. La cámara capturó al público, muchos con lágrimas desbordantes corriendo por sus rostros, completamente absortos en las palabras del difunto pontífice. El momento trascendió el entretenimiento, convirtiéndose en algo más cercano a un testimonio espiritual, compartido colectivamente a través de las ondas de televisión a millones de hogares. Incluso los técnicos y productores, personas que vivían en un mundo de cinismo profesional, estaban visiblemente conmovidos. Incluyo en esta carta, continuó Jordan, pasando a la segunda página, los planes para lo que debería convertirse en la Fundación Puentes de Esperanza. Este nombre no fue elegido a la ligera. Representa la esencia de lo que iniciamos, puentes, no muros. Conexiones, no divisiones. Esperanza, no desesperación. Los detalles estructurales y legales han sido preparados por asesores de confianza aquí en el Vaticano, quienes estarán disponibles para ayudarle en la transición del trabajo secreto a una presencia pública que, sin embargo, mantendrá la integridad del enfoque original. Un aspecto esencial de esta transición será el reconocimiento a quienes se han unido a ustedes en estos años de trabajo silencioso. Personas excepcionales que, como ustedes, eligieron servir sin ser reconocidas, que dedicaron recursos, influencia y, sobre todo, una genuina presencia personal a niños que el mundo a menudo olvida. Ha llegado el momento de reconocer a estos constructores de puentes secretos, no para glorificarlos personalmente, sino como testimonio de que, incluso en nuestro mundo a menudo dividido y polarizado, todavía hay quienes están dispuestos a trascender las diferencias por un bien mayor. Jordan observó las pantallas del estudio, que volvían a mostrar algunas de las imágenes anteriores. Sin embargo, esta vez el enfoque cambió. La cámara enfocó los rostros que antes habían permanecido en segundo plano. Figuras cuya presencia no se había destacado en la primera exhibición. Con creciente sorpresa, el público y los espectadores comenzaron a reconocer rostros familiares. Atletas legendarios, artistas de renombre mundial, empresarios multimillonarios, todos trabajando discretamente en condiciones austeras, sin publicidad, sin logotipos, sin séquitos, como predijo el Papa Francisco en su carta. Jordan explicó, señalando las imágenes, que ha llegado el momento de reconocer a quienes se han unido a esta misión silenciosamente durante los últimos 3 años. Probablemente reconozcan algunos de estos rostros, aunque hemos tenido mucho cuidado de mantenerlos en segundo plano y toda la documentación visual hasta ahora. Cada persona que ven en estas imágenes y muchas otras que no fueron fotografiadas, comprometidas con el mismo pacto de secreto y servicio directo que firmé aquella noche en el Vaticano. Las imágenes siguieron fluyendo. Una superestrella mundial del fútbol ayudando a construir una escuela en Oriente Medio. Un reconocido actor de Hollywood imparte un taller de teatro para niños refugiados. Un director ejecutivo de una empresa tecnológica instala equipos médicos en una clínica improvisada. Una leyenda del tenis organiza un programa deportivo en un campo devastado por la guerra. No se mencionaron nombres explícitamente, pero los rostros eran inconfundibles para cualquiera, incluso mínimamente familiarizado con la cultura global contemporánea. Lo que ven no es solo un grupo de celebridades haciendo obras de caridad, continuó Jordan, con una voz que transmitía una pasión intensificada. Es una red de personas que dedicaron semanas, a veces meses, a una presencia personal directa. Y en algunas de las regiones más peligrosas y desfavorecidas del mundo, sin fotógrafos, sin comunicados de prensa, sin ningún beneficio fiscal registrado, cada uno sacrificó la comodidad, la seguridad y el tiempo privado que las celebridades más valoran,
lejos de sus obligaciones públicas, para estar físicamente presentes donde la necesidad era más apremiante. Hubo momentos de verdadero peligro, admitió Jordan, con la mirada momentáneamente distante, como si reviviera recuerdos específicos. Las zonas de conflicto activo no se vuelven seguras solo por la presencia de una persona famosa. Hubo evacuaciones de emergencia, enfermedades graves contraídas en el terreno, incluso heridos. Hubo noches en refugios subterráneos durante los bombardeos, días sin agua corriente ni electricidad fiable. Y, sin embargo, todas las personas a las que invité a esta misión, sin excepción, regresaron para misiones posteriores tras experimentar las realidades sobre el terreno, no por obligación ni culpa, sino porque encontraron algo en los niños a los que servían que transformó fundamentalmente sus propias perspectivas. Volviendo a la carta, Jordan continuó leyendo. La verdadera medida del éxito de esta misión no residirá en los edificios construidos ni en los recursos distribuidos, por vitales que sean. Se hallará en las historias individuales de transformación de las jóvenes vidas redirigidas del trauma a la esperanza, de la desesperación a la posibilidad. Les pido que compartan algunas de estas historias al publicar este trabajo, no como estadísticas ni casos prácticos abstractos, sino como testimonios de la capacidad humana de prosperar incluso en los terrenos más insospechados, cuando se nutre de dignidad y oportunidades genuinas. Jordan miró a Fallon y a la cámara, claramente dispuesto a cumplir con esta petición específica. Entre los cientos de historias que podríamos compartir, hay algunas que ejemplifican a la perfección lo que el Papa Francisco describía, historias que presencié personalmente, que seguí desde el principio hasta lo que aún no es el final, sino un nuevo comienzo. Las pantallas del estudio mostraban nuevas imágenes, que ya no eran documentación operativa de proyectos, sino retratos más personales de niños concretos. La primera mostraba a una niña de unos 12 años, con una mirada intensamente seria para su edad, sentada en un aula improvisada, absorta en un libro de ciencias avanzado. La segunda imagen mostraba a la misma niña unos meses después, enseñando conceptos matemáticos a niños más pequeños. Esta es Amina, explicó Jordan, con un tono notablemente más suave. La conocí durante nuestra primera misión en Sudán del Sur. Había perdido a toda su familia inmediata en un ataque a su aldea 2 años antes. Cuando la encontré, llevaba más de un año sin decir una sola palabra. Pero, según los cuidadores del refugio donde vivía, durante mi primera visita noté algo extraordinario. Mientras que los demás niños sentían curiosidad natural por mi presencia, Amina se mantenía a distancia, hojeando un libro de matemáticas avanzadas que encontré en una caja de donaciones, absorta en problemas que, sin duda, superaban con creces el material disponible para su edad. En lugar de intentar involucrarla directamente, le pedí a un profesor local que la evaluara. Descubrimos que, a pesar de que su educación formal se interrumpió a los 9 años, había seguido aprendiendo por su cuenta, devorando todo el material educativo que encontraba. Su aptitud para las matemáticas y las ciencias era excepcional, literalmente prodigiosa. Pero sin estructura, mentores ni formación continua, este extraordinario potencial estaba condenado a no materializarse. La siguiente imagen mostraba a la misma niña en un entorno completamente diferente, un laboratorio moderno, trabajando junto a adultos con batas, con el rostro iluminado por una intensa concentración mientras manejaba equipo científico sofisticado. Gracias a nuestra red, pudimos establecer no solo un programa educativo personalizado para Amina, sino también, cuando estuvo lista, una plaza en un programa científico de élite en Nairobi con apoyo integral para todas sus necesidades, no solo académicas, sino también emocionales y psicológicas. El trauma que sufrió no desapareció por arte de magia, pero se abordó con el apoyo profesional que merecía, junto con oportunidades para desarrollar su extraordinario intelecto. Hoy, a los 15 años, Amina no solo ha recuperado el habla, sino que está desarrollando un sistema simplificado de purificación de agua que podría implementarse en comunidades rurales sin acceso a infraestructuras avanzadas. Y lo que es más importante, ahora regresa regularmente a Sudán del Sur para inspirar a otras niñas, demostrando que incluso en las circunstancias más devastadoras, es posible un futuro transformador. El público reaccionó con un aplauso espontáneo, pero Jordan levantó la mano con suavidad, indicando que aún había más que compartir. Las pantallas cambiaron para mostrar a un adolescente con una prótesis en la pierna derecha, de pie en lo que parecía ser un centro de rehabilitación, rodeado de equipo médico. Este es Rami, de Siria. Cuando lo conocí, tenía 14 años y había perdido una pierna en un atentado. 3 años antes, se había sometido a múltiples cirugías inadecuadas,
lo que le provocó complicaciones crónicas que limitaron gravemente su movilidad, incluso con prótesis básicas. Pero lo que me impresionó no fue su estado de salud, sino su inquebrantable determinación. Incluso con dolor constante y movilidad limitada, colaboró voluntariamente en la clínica local, ayudando a jóvenes amputados a adaptarse a sus prótesis. Gracias a nuestra red, pudimos conectarlo con especialistas en tecnología protésica avanzada. No solo le proporcionamos una prótesis de última generación hecha a medida, sino que también organizamos una serie de cirugías correctivas realizadas por algunos de los mejores especialistas en traumatología ortopédica del mundo, quienes viajaron discretamente a la región específicamente para este caso. La siguiente imagen mostraba al mismo joven, ahora visiblemente mayor, de pie frente a un pequeño grupo en un espacio médico sencillo pero organizado, aparentemente impartiendo una capacitación. Hoy, Rami no es solo un paciente exitoso. Se ha certificado como técnico protésico y se especializa en ayudar a niños y adolescentes afectados por traumas de guerra. Con tan solo 17 años, ya ha capacitado a equipos médicos locales en 5 provincias, llevando técnicas avanzadas de rehabilitación a zonas donde antes no existían tales conocimientos. Su sueño es convertirse en cirujano ortopédico, y actualmente trabajamos para hacerlo realidad. Las historias de Amina y Rami, continuó Jordan, con una voz cargada de profunda conmoción, representan exactamente lo que el Papa Francisco describió como el verdadero propósito de esta misión, no solo brindar ayuda temporal o alivio momentáneo, sino crear oportunidades sostenibles para que jóvenes excepcionales no solo superen su propio trauma, sino que, con el tiempo, lideren la transformación de sus comunidades. Las pantallas mostraban varias imágenes simultáneas, decenas de niños en diversos contextos, cada uno representando claramente una historia única de transformación. Jordan no intentó narrar cada caso individualmente, dejando que las imágenes hablaran por sí solas al regresar a la carta del Papa Francisco para sus últimas secciones. La Fundación Ope Bridges, leyó, debe operar con principios claros que diferencien su trabajo de los enfoques humanitarios convencionales. En primer lugar, el compromiso con la presencia personal directa. No solo recursos financieros enviados desde lejos, sino personas físicamente presentes, trabajando codo a codo con las comunidades locales. En segundo lugar, el respeto absoluto por la sabiduría y el liderazgo locales. No proyectos impuestos desde afuera, sino alianzas genuinas que reconocen que quienes viven la realidad cotidiana comprenden sus necesidades con mayor profundidad que cualquier experto externo. En tercer lugar, un enfoque inquebrantable en el potencial individual, viendo a cada niño no como una víctima a rescatar, sino como un ser humano con talentos y habilidades únicos que esperan florecer si se les brindan las oportunidades adecuadas. El público quedó completamente fascinado. Muchos, visiblemente conmovidos. Fayón permaneció en atento silencio, comprendiendo instintivamente que este momento trascendía el formato habitual de la entrevista. Todo el programa se había transformado en algo más que entretenimiento, un testimonio, una revelación, un llamado a la acción silencioso y contundente. El Papa continúa con instrucciones detalladas sobre la estructura organizativa de la Fundación, explicó Jordan, hojeando rápidamente varias páginas. Aspectos legales, financieros y operativos. Claramente dedicó mucho tiempo y reflexión a estos detalles prácticos, trabajando con asesores para asegurar que la transición de una iniciativa secreta a una organización pública fuera lo más fluida posible. Pero fue en el último párrafo donde Jordan hizo una pausa, visiblemente emocionado, necesitando un momento para recomponerse. Miró la última página, luego el estudio en silencio, como si dudara en compartir estas últimas palabras, tan personales y conmovedoras que parecían. Cuando finalmente continuó, su voz era más suave, más vulnerable de lo que el público jamás había presenciado. Michael, leyó, al concluir esta carta, no puedo evitar reflexionar sobre la aparente improbabilidad de nuestra conexión. Un pontífice argentino y una leyenda del baloncesto estadounidense, unidos por la preocupación compartida por los niños más vulnerables del mundo. Y, sin embargo, cuanto más lo pienso, menos improbable me parece. Porque bajo las etiquetas y los títulos que el mundo nos asigna, existe una humanidad fundamental compartida que trasciende todas las diferencias superficiales. Esta es la verdad esencial que nuestro mundo fracturado necesita redescubrir con mayor urgencia. Cuando el mundo solo ve diferencias de religión, nacionalidad, ideología y estatus, los verdaderos campeones ven la humanidad compartida. Este siempre ha sido tu mayor don, Michael.
No tus extraordinarias hazañas atléticas, sino tu capacidad de inspirar a otros a superar limitaciones y divisiones aparentemente insalvables. Que esta próxima etapa de tu camino siga construyendo puentes donde otros solo ven abismos infranqueables en la fe y la esperanza. Francisco. El silencio que siguió fue profundo y absoluto, un momento excepcional en el que todo un estudio de televisión, normalmente vibrante de energía y producción constante, parecía estar sin aliento. Las últimas palabras del Papa quedaron suspendidas en el aire no solo como un mensaje personal a Jordan, sino como un testimonio espiritual más amplio, un llamado a la humanidad compartida que trascendía las divisiones religiosas, políticas y culturales. Jordan dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el sobre. Su rostro revelaba el profundo impacto personal que esas palabras seguían teniendo en él. Al volver a mirar a Fayón y a la cámara, su expresión revelaba una renovada determinación. No la intensidad competitiva por la que se había hecho famoso en las canchas, sino algo más profundo, más sereno y, a la vez, igualmente poderoso. A partir de hoy, dijo finalmente, con la voz recobrando fuerza, la Fundación Ope Bridges existe oficialmente como entidad pública, continuando y expandiendo la labor que comenzó aquella noche en los jardines del Vaticano. Nuestro sitio web se lanzó simultáneamente con esta transmisión y detalla tanto los principios como las oportunidades prácticas de participación. La red de personas influyentes que hemos reunido durante los últimos 3 años se está expandiendo, invitando a otros, no solo celebridades y figuras públicas, sino también a personas comunes con habilidades, recursos o simplemente el deseo de servir, a unirse a esta labor. Seguiremos operando con el mismo principio fundamental que ha guiado nuestro trabajo discreto, el compromiso con la presencia personal genuina, no solo con contribuciones financieras distantes. Cada miembro de esta red, independientemente de su perfil público, se compromete a participar directamente en el terreno, trabajando codo a codo con las comunidades locales, no como salvadores ni expertos externos, sino como verdaderos socios en la construcción del futuro de los niños cuyo potencial el mundo a menudo ignora. El legado del Papa Francisco continuará, no a través de monumentos o instituciones que lleven su nombre, sino mediante esta labor práctica, directa y transformadora, tendiendo puentes donde otros han erigido muros, viendo posibilidades donde otros solo ven desesperación, reconociendo la humanidad fundamental que nos conecta a través de las diferencias superficiales. Fayón, visiblemente conmovido, formuló una última pregunta, no como un anfitrión en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, sino como un ser humano genuinamente conmovido por la extraordinaria narrativa que acababa de presenciar. Michael, después de todo lo que has compartido con nosotros esta noche, ¿qué esperas que la gente se lleve de este momento? Jordan reflexionó sobre la pregunta un momento, con la mirada fija en la pequeña cruz de madera que descansaba sobre la mesa, el objeto que, sin querer, había desencadenado toda esta revelación. Al responder, su voz transmitía la misma serena convicción que había marcado sus últimas palabras en la cancha años atrás, cuando anunció su último retiro. Espero que la gente reconozca que esto no es solo un proyecto de Michael Jordan ni una iniciativa asociada con el Papa Francisco, ni siquiera una fundación con una misión específica. Es un testimonio de la posibilidad que aún existe en nuestro mundo a menudo dividido, la posibilidad de trascender las categorías y etiquetas que nos separan y encontrar nuestra humanidad esencial y compartida. Cuando lo hacemos, cuando nos vemos verdaderamente como seres humanos primero, antes que todas las demás identidades que llevamos, descubrimos que podemos tender puentes donde antes solo veíamos divisiones insalvables. El Papa Francisco, en nuestra conversación esa noche en el Vaticano, compartió una observación que me ha acompañado durante todos estos años. Los niños, dijo, construyen puentes de forma natural porque aún no han aprendido a creer en la necesidad de los muros. Esta base existe para proteger y nutrir esa capacidad innata de conexión humana, empezando por quienes más la necesitan, niños nacidos en circunstancias de conflicto y privación, pero que con el tiempo se expande para transformar la forma en que todos vemos nuestras diferencias y divisiones. Esta no es la historia de una reunión secreta entre un papa y un jugador de baloncesto. Es una historia sobre la humanidad compartida que existe más allá de títulos, logros y diferencias superficiales. Y mi mayor deseo es que inspire a otros a reconocer sus propias habilidades únicas para tender puentes a través de las divisiones que encuentran en sus vidas y comunidades. Las últimas palabras de Jordan quedaron grabadas en el estudio como una bendición secular, un momento de auténtica conexión humana que rara vez se experimenta en la televisión moderna. La cámara capturó el rostro de Fayón, visiblemente conmovido, luego al público, muchos con lágrimas en los ojos,
y finalmente regresó a Jordan, el hombre que el mundo conoció durante décadas como el mejor atleta de su generación, pero que esa noche reveló una dimensión de propósito y significado que trascendió por completo su legendaria carrera deportiva. Michael Jordan, concluyó Fallon, abandonando con suavidad el formato estándar de presentación para ofrecer un momento de genuina conexión humana. Gracias no solo por compartir esta extraordinaria historia con nosotros esta noche, sino por vivir una vida que, en su nueva dimensión, nos recuerda lo que es verdaderamente posible cuando miramos más allá de las divisiones, hacia nuestra humanidad compartida. Al acercarse el final del programa, las pantallas mostraron por última vez el logotipo de la Fundación Ope Bridges, acompañado de un sitio web e información de contacto para quienes se sintieran inspirados a participar. Y junto al logotipo, casi como una firma espiritual que cubría todo el proyecto, la pequeña cruz de madera que, sin querer, había desencadenado esta extraordinaria revelación. Un símbolo sencillo que había conectado a un papa y a un jugador de baloncesto en una misión compartida que ahora finalmente emergía de las sombras para inspirar a un mundo ávido de ejemplos de humanidad genuina que trascendieran divisiones aparentemente insuperables. ¿Disfrutaste la historia de Michael Jordan y el Papa Francisco? Suscríbete al canal, dale a me gusta y no te pierdas el próximo video que ya te espera en pantalla. Nos vemos allí. Y cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo y qué te pareció el final de la historia.